Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Commerce 360. En primer lugar, os agradecemos que estéis presentes en este webinar que hemos querido hacer especialmente dedicado a los usuarios de Commerce 360. Comenzaremos hablando de Commerce 360 en general, pero en este webinar queremos hablar sobre todo de una nueva funcionalidad que hemos puesto en marcha, que son los informes Geo. Y queremos que conozcáis qué posibilidades os aportan a los usuarios de Commerce 360. Esta nueva funcionalidad está disponible solamente para las personas que ya son usuarios del servicio básico de Commerce 360. Y queremos explicaros cómo funciona, en qué situaciones va a servir y cuáles son los comercios que pueden sacarle un mayor partido a esta herramienta. ¿Vale? Bueno, pues en primer lugar os comento que es, esta es la web de Commerce 360, que ya la deberíais conocer todos, www.commerce360.es. Aquí tenéis un montón de información sobre cómo podéis sacarle mayor partido a los datos dentro de vuestro negocio. Tenéis en el apartado de cómo usarlo mucha información sobre qué funcionalidades tiene la herramienta, cuáles son los principales casos de uso, tutoriales, guías prácticas aplicadas a un montón de situaciones y un calendario donde vamos publicando cuáles son los próximos webinars. Normalmente realizamos un webinar al mes. En cada uno de ellos impartimos formación sobre una temática diferente. Hemos hablado de fidelización, hemos hablado de captación de clientes y en esta ocasión nos vamos a centrar en la expansión de un negocio, tanto la expansión geográfica como en la ampliación de la actividad de un negocio, que puede llamarse también diversificación. Para las personas que estén escuchando este webinar pero que todavía no conozcan Commerce 360, aquí pueden hacerse una demo gratuita del producto donde van a ver cuáles son todas sus funcionalidades. Para los que tengáis, Commerce 360 es un producto que es un producto asociado sin coste al TPV de BVA. Si sois clientes de TPV de BVA, podéis acudir a vuestra oficina más cercana y activar una cuenta en Commerce 360. Para las personas que ya son usuarios de la herramienta, me gustaría comentaros que tenemos una newsletter. Os podéis apuntar a la newsletter en la parte de blog. En la newsletter publicamos los posts más relevantes que hemos ido publicando en las últimas semanas. Y también aquí tenéis los links a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Os recomiendo que os suscribáis a estas redes sociales para también recibir información sobre todas las novedades relacionadas con la herramienta. Vamos a entrar a conocer lo que son los informes Geo de Commerce 360, en qué consiste esta nueva funcionalidad y voy a comentaros sobre todo para qué se puede aplicar, que ya os digo, está muy relacionado con ampliar el negocio desde un punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la actividad. Hemos publicado recientemente un post que está aquí en nuestro blog en el que contamos muchas de las cosas que yo os voy a contar ahora en este webinar, por si queréis luego acudir a una referencia de todo lo que contemos. Bueno, pues esta sería la pantalla que vería un usuario de Commerce 360 cuando ya ha hecho login con su cuenta. Este es un restaurante, es un comercio ficticio, es un restaurante que estaría ubicado en Madrid. Para acceder a los nuevos informes Geo, la nueva funcionalidad que os estamos presentando hoy, en el menú superior tendríais que pulsar en el apartado Geo. Una vez que entréis en el apartado Geo, primero tendréis que adquirir un crédito, que son los que os van a permitir conseguir un informe. Un crédito permite adquirir un informe Geo de Commerce 360 y después ya podríais empezar a seleccionar la herramienta. Para comentaros primero qué son exactamente, voy a entrar directamente a un informe Geo.
en este caso sería el correspondiente al sector de restaurantes en el 28012, para explicaros exactamente en qué consiste. Bueno, como veíamos en el restaurante del ejemplo, voy a volver otra vez un momento, en el restaurante del ejemplo. Bueno, tenemos un restaurante que está ubicado en el 28005 de Madrid, que es el código postal de La Latina. Voy a seleccionar rápidamente el apartado de código postal para que veamos esa zona. Entonces, yo estoy ubicado en este código postal. Los que ya utilizáis con frecuencia la herramienta sabéis que yo puedo ver la información de mi código postal, mi celda de 450 por 550 metros, la celda que está alrededor de mi negocio, y el nivel de provincia. Cuando tengo seleccionado cada uno de estos tres niveles geográficos, dentro voy a poder ver una serie de indicadores relacionados con mi actividad. Son indicadores relacionados con los momentos en los que se realizan las compras, indicadores relacionados con la fidelización de mis clientes a mi negocio, precios de la zona, ticket medio, de dónde vienen los clientes que vienen a comprar a mi negocio y a mi zona, y segmentos de clientes principales, ¿vale? ¿Qué voy a poder? Esto es lo que yo estaría viendo si soy usuario del servicio básico de e-commerce 360. ¿Qué voy a poder ver con un informe Geo de e-commerce 360? Pues voy a poder ver esta misma información, pero en códigos postales distintos a los que yo presto actividad. Por ejemplo, si yo soy un restaurante como el restaurante del ejemplo que está ubicado en Madrid, y estoy interesado en bien abrir una nueva sucursal en otro punto de Madrid, o en estudiar una ubicación que sea más idónea para mi negocio, puede resultar interesante que yo conozca, y por ejemplo, uno de los códigos postales que tengo en la cabeza es el 28012, puede ser interesante para mí conocer qué está sucediendo en esa zona. Bien, pues en ese contexto yo podría adquirir un informe Geo. Y un informe Geo no es ni más ni menos que lo que estamos viendo en este momento. Es primero un indicador de la muestra analizada de esa zona. Como sabéis, los datos que utilizamos en e-commerce 360 son datos procedentes de tarjetas BVA. Son datos anonimizados y agregados, de tal forma que es imposible que podamos detectar comportamientos individuales, ya sea de personas o de comercios, a través de la muestra que utilizamos, y que representan aproximadamente el 15% de la actividad comercial total que tiene lugar en una zona. Bien, pues con este informe Geo voy a poder, en primer lugar, saber cuántos comercios se dedican a la misma actividad en esa zona y cómo ha evolucionado respecto al año anterior. También voy a poder conocer cuál es el volumen de transacciones que se ha producido con tarjetas BVA en el último mes, el mes de referencia. En este caso hemos puesto de forma ficticia enero 2017, aunque ya sabéis que con e-commerce 360 tenemos un nivel de actualización muy elevado. Ahora mismo ya estarían disponibles los datos de febrero de 2017, y a primeros de abril, en torno al 4 o el 5 de abril, ya tenemos disponibles los datos de marzo. El número de tarjetas BVA que hemos tenido en el último mes y cuál ha sido la transacción media de la zona. Además, voy a tener información sobre cómo es el patrón de compra desde el punto de vista temporal, es decir, en qué horas se están produciendo más compras o más consumo en ese sector, porque estamos hablando del sector de la restauración, en ese código postal, por días laborables, días y fines de semana, sábado y domingo. También voy a saber cuáles son los días que tienen más actividad. Voy a tener también información de cómo son los precios que están habituados a pagar los clientes que consumen en este sector, en esta zona, por intervalos, es decir, si tengo más compras que se sitúan entre los 0 y 10 euros, los 10 o 20 euros, o los 20 o 30 euros, o si las compras se sitúan más bien en la parte alta de la tabla, 50-60, 60-80 o 80-100. En este caso vemos que para el sector de la restauración vemos que sobre todo se dan tickets entre los 0 y los 30 euros. Son las franjas que tienen porcentajes más elevados. Voy a saber cómo es la transacción media de esta zona y, lo más importante, cómo ha evolucionado en el último año. Y también voy a tener información sobre
cuáles son los códigos postales de procedencia de los clientes que acuden a consumir en esta zona y en este sector. En este caso vemos que el sector de referencia es el sector de la zona centro, ¿vale? Hasta Atocha, todo lo que es la Puerta del Sol, etcétera, etcétera, bajando por la calle de Delicias hasta la parte de Embajadoras y por arriba, que me da la sensación que llega un poquito, llega hasta la Gran Vía aproximadamente, es toda la zona centro. Entonces voy a poder ver de qué códigos postales acuden a comprar en esa zona. Como veis, el código postal que consume más restauración en esa zona es el que reside propiamente en esta zona, pero también hay muchos otros códigos postales, sobre todo del sur, que están emitiendo clientes, ¿vale? Y por último voy a conocer cuáles son los principales segmentos de clientes que acuden a comprar a mi zona y a mi sector. Voy a mirar un segundín a ver si tengo alguna pregunta. Vale, no veo que todo funciona correctamente. Si tenéis alguna pregunta, podéis interrumpirme sin ningún problema a lo largo del webinar. Bueno, vemos cuáles son los principales segmentos de clientes que compran en este sector. Vemos que los que realizan más compras son los que tienen entre 26 y 35 años, los que realizan más gasto con 36 son los hombres entre 36 y 45 años y los más relevantes son hombres entre 26 y 35 años. Paradójicamente, los que realizan compras de importes más altos son mujeres, un porcentaje pequeñito, ¿no?, de entre 56 y 65 años. Bien, pues hasta aquí os he contado lo que es un informe GEO de COMEX 360. ¿Para qué nos va a servir? Pues nos va a servir, obviamente, para saber cómo es otra zona u otro sector desde el punto de vista de los patrones de compra, momentos en los que se compra, a qué días en qué días y a qué hora se vende más. Vamos a tener una idea, gracias a la distribución de pagos por importe, de cuál es el poder adquisitivo de los clientes que están comprando en esa zona, o más bien de cuál es el dinero que están dispuestos a pagar en nuestro sector o en el sector que estamos consultando en ese código postal o en esa zona en concreto. Y vamos a poder también saber cuáles son los principales segmentos de clientes que están yendo a comprar esa zona. Con toda esta información yo voy a poder saber si los establecimientos que se dedican a mi sector tienen semejanzas con el mío desde el punto de vista de momentos en los que se compra, pago medio, precios que se pagan, cuáles son los segmentos de clientes. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo ya un restaurante que está acostumbrado a trabajar tiene una metodología determinada, por ejemplo, es un restaurante de menú del día en el que me acuden en el que acuden a comer sobre todo profesionales de edad media y de lunes a viernes, yo sé, por ejemplo, que si monto un restaurante similar voy a saber cómo llevarlo desde el punto de vista de los costes, proveedores, cómo tratar a los clientes, cuál es la experiencia que tienen a la hora de consumir y demás. A ver, un segundín. Muy bien. Y después si yo sé que en la zona a la que me dirijo voy a tener un segmento de clientes o segmentos de clientes que coinciden con ese tipo de negocio en el que yo ya soy fuerte, voy a tener más garantías de éxito. Y lo mismo aplica para otro tipo de establecimientos, como puede ser una tienda de moda o una zapatería o un centro de estética o una droguería o una perfumería. Bueno, ¿en qué tipo de situaciones vamos a poder sacarle partido a COMEX 360? Bueno, comentábamos por encima en este post de lanzamiento el tipo de situaciones en las que va a ser relevantes los informes GEO de COMEX 360. Es, en primer lugar, cuando un comercio está buscando expandirse desde el punto de vista geográfico. Es decir, yo tengo un restaurante o tengo una tienda o cualquier otro tipo de establecimiento en una zona determinada y quiero explorar cómo es, desde el punto de vista de la actividad comercial, otra zona en la que tengo potencial interés.
Esta es una de las opciones, quizá la más inmediata. También va a ser relevante cuando yo realmente no quiero mover mi establecimiento, pero quiero explorar otros segmentos o quiero explorar otros sectores económicos que podrían ser afines a mi sector. Por ejemplo, yo tengo una zapatería y quiero incorporar otra línea de productos a la zapatería, como pueden ser complementos o como pueden ser artículos de piel, cazadoras, abrigos, etcétera, etcétera. Bueno, pues si yo ya soy usuario de Comes 360 del servicio básico, lo que voy a poder hacer con la nueva funcionalidad, los informes Geo, es adquirir un informe complementario al que ya tengo, porque si ya soy usuario de Comes 360 y tengo una zapatería, tendría acceso al sector general moda y a la subcategoría zapatería. Con un crédito que me permite acceder a un informe Geo, podré adquirir el informe de una nueva subcategoría que sería la de complementos y peletería. Con eso completaría o tendría información de si existen a priori clientes potenciales en mi zona para ese segmento que yo quiero añadir a mi negocio. Una tercera opción, una tercera variante para la que va a ser muy útil contar con los informes Geo, o adquirir informes Geo para tener más información, es en el caso en el que yo tenga una tienda con múltiples servicios o que incorpore diferentes categorías de producto. Sucede con algunas marcas en las que, disculpen, en las que tenemos, por ejemplo, cafeterías que tienen también un servicio de panadería. Sucede también con los gimnasios que tienen también un servicio de venta de complementos alimenticios. Sucede también, por ejemplo, con los centros de estética que tienen una línea de masajes terapéuticos o de fisioterapia dentro de su negocio. Y puede suceder también con aquellas tiendas que, además de vender artículos de moda, son tiendas que tienen una parte de bazar o que también incorporan zapatos u otro tipo de productos. Pues con Comes 360 vamos a tener la posibilidad de incorporar la visión de esos otros segmentos que quizá no son los principales de nuestro negocio, pero que sí que aportan una cifra de ingresos relevante. Por último, hay una última variante para la cual va a ser muy relevante los informes Geo de Comes 360, que es para aquellos establecimientos cuyo radio de influencia excede el código postal y afecta a diversos códigos postales, como puede suceder con una tienda de muebles o con un concesionario de automóviles. Bueno, vamos a contar ahora cómo podemos adquirir los informes Geo de Comes 360. En esta cuenta de prueba de Comes 360 ya tenemos algunos créditos incorporados, pero voy a comentaros por encima cómo podemos adquirirlos. Si pulsamos lo he hecho rápidamente, voy a hacerlo de nuevo. En el menú superior tenemos el apartado Geo. Al pulsar el apartado Geo ya estamos entrando en la parte referida a la nueva funcionalidad. Para los usuarios que comienzan a utilizarlo desde cero, esta pantalla estaría vacía y te invitaría a adquirir los créditos que te van a dar, que te van a posibilitar conseguir los informes Geo. Creo que aún no lo he comentado, los informes Geo tienen un precio de 5 euros. Este precio es un precio de lanzamiento, es un precio promocional y será válido durante los próximos 6 meses. Un crédito te da acceso a un informe, así que el precio de los informes sería de 5 euros por informe, ¿vale? Un informe da acceso a una combinación de una zona con un sector o subcategoría. Para adquirirlos tienes que pulsar en este logo de carrito de compra que está situado en el menú superior a la derecha. Entonces entrarías a la pantalla que ya te permite llevar a cabo el proceso de compra. Aquí están explicadas todas las condiciones. Un crédito permite adquirir un informe Geo que tiene datos de un mes referidos a una combinación de zona y código de zona y de sector o subcategoría, el precio del crédito que es de 5 euros y es un precio promocional.
La renovación de paneles, ya que los paneles se renuevan automáticamente mientras tienes créditos disponibles, y después los datos. Si no vamos a poder ofrecerte datos de un mes, no se consume crédito para ese panel. Entonces, si en una zona, ya hemos comentado en ocasiones anteriores, que hay zonas dentro del territorio nacional que no tienen suficiente densidad de datos, entonces no podemos ofrecer la información de compras de esa zona en condiciones de seguridad, la herramienta automáticamente se bloquea y no ofrece ningún dato. Aquí seleccionamos la cantidad de informes que deseamos adquirir, por ejemplo, pongamos 5 informes, le daríamos a la pantalla siguiente, aquí introduciríamos toda la información relacionada con la compañía para emitir una factura, por ejemplo, aquí ahora mismo están consignados por defecto en esta cuenta de prueba. Y entonces introduciríamos los nombres de la persona el nombre de la persona que está adquiriendo el servicio, primer apellido, segundo apellido, empresa, email, a dónde queremos que nos envíen la factura, NIF de la empresa, código postal, etcétera, etcétera. Le daríamos siguiente y ya se iniciaría el proceso de compra. Se dispara automáticamente una ventana de pasarela de pago y ahí tendríamos que introducir los datos de la tarjeta de crédito con la que vamos a realizar la adquisición. Una vez que están adquiridos los informes, nos aparecería la confirmación de que los informes, no, disculpadme, una vez que están adquiridos los créditos, nos aparecería la confirmación de que se ha realizado la compra y podríamos empezar a disfrutar de los créditos. Como os comentaba, en esta cuenta tengo disponibles 10 créditos que han sido comprados previamente. Para comenzar a disfrutarlos tengo que pinchar en esta parte que pone crear nuevo panel. Entonces, al crear nuevo panel ya estaría comenzando a consumir los créditos que me dan derecho a la adquisición de un informe de e-commerce 360. Seleccionaría el mes de referencia para el que quiero los datos. Voy a escoger, por ejemplo, diciembre de 2016. Selecciono también el sector que me interesa, vamos a escoger cuidado y belleza y vamos a escoger la subcategoría peluquería y estética. Debemos atender a una cosa, si yo, por ejemplo, tengo la opción de seleccionar cuidado y belleza como sector. Si yo selecciono cuidado y belleza como sector y después selecciono un código postal, por ejemplo, el 28020, le doy a consultar, veo que tengo datos y después ya le doy a guardar, ya estaría adquiriendo un informe referido al sector general cuidado y belleza y ya estaría consumiendo 5 euros. Si yo más que estoy interesada en una subcategoría o en un subsector particular de e-commerce 360, como puede ser dentro de cuidado y belleza, droguería y perfumería, entonces debería hacer la búsqueda para ese subsector, ver si tengo datos y guardar. Si selecciono una subcategoría en específico, en particular, estoy consumiendo un crédito. Si no selecciono ninguno y también le doy a consultar y le doy a guardar, estoy consumiendo otro crédito. ¿Vale? Ahora mismo ya lo he consumido, vamos a acceder a cuidado y belleza en el 28020 y aquí tengo todos los datos que os había contado. Tengo 186 establecimientos que han evolucionado un 12%, que han aumentado en 12 respecto al mismo periodo del año anterior, la transacción media es 40,15, etcétera, etcétera. Y si yo vuelvo ahora a mi panel de informes geo, veo que por defecto la activación de este informe ha sido activada. ¿Esto qué significa? Significa que durante el tiempo en el que, o sea, durante el tiempo que yo tenga créditos o mientras yo tenga créditos aquí almacenados, cada mes que haya datos nuevos, se va a ir consumiendo un crédito, se va a ir renovando y se va a ir renovando este panel. Es decir, cuando llegara el mes siguiente, cuidado y belleza en el 28020 se volvería a comprar, se volvería a activar y yo consumiría un crédito nuevo. Vamos a volver al apartado de creación de paneles para consumir un nuevo panel, en este caso el que os comentaba de droguería y perfumería cadenas en el 28020, para que veáis la diferencia entre adquirir un sector o una subcategoría. Selecciono droguería y perfumería en el 28020
entro dentro del informe y veo que el número de comercios es mucho menor y el volumen de datos, por supuesto, es también mucho menor. ¿Por qué? Porque es un subsector dentro del sector general de cuidado y de salud. Cuando yo me vengo aquí a la parte donde están almacenados todos los informes que yo he ido adquiriendo, veo que tengo 2 informes, cuidado y belleza referente al sector, por un lado, al sector general, y droguería y perfumería referente a la subcategoría en otro lado. Bien, voy a resumir un poco esta parte y como vemos también tengo activada por defecto la suscripción. Si yo quiero desactivar la suscripción porque realmente solamente estoy interesado en saber cómo ha ido ese sector en esa zona durante un mes, le doy aquí, pulso un clic y ya la suscripción queda como no activa. Entonces al mes siguiente ya no se me consumiría un dato. Voy a dejarlas todas en este momento como no activas. Repaso un poquito esta parte. Cuando ya tengo mis créditos adquiridos para los créditos que me dan derecho a crear informes de Comercio 360, me voy al apartado de crear nuevo panel, selecciono la fecha de referencia, el sector que me interesa, que puede ser bien moda o cualquier sector de los que tenemos en Comercio 360, selecciono la subcategoría de referencia, selecciono el código postal que me interesa y consulto a ver si tengo datos para esa zona. Un segundito. 28004. Y consulto si tengo datos para esa zona. Si tengo datos, ya le puedo dar a guardar. Tengo que fijarme muy bien en si deseo ver los datos de un sector en general, como puede ser moda, o si quiero ver un sector en particular, como puede ser zapatería. ¿Vale? Y con esto ya habríamos visto toda la información referente a los informes GEO de Comes 360. Por último, para cerrar el webinar, me gustaría recordaros que los informes GEO de Comes 360 es una nueva funcionalidad que está disponible solamente para los usuarios del servicio básico de Comes 360. Comes 360 es una herramienta que permite comparar la actividad de tu negocio con el resto de comercios de tu zona y sector. Es una herramienta que está asociada sin coste al TPV de BVA. Si en este momento ya sois clientes del TPV de BVA, podéis acudir a vuestra oficina y solicitar la activación de vuestra cuenta en Comes 360. Y si sois ya usuarios de la herramienta, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter y nos sigáis en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, para estar al día de todas las novedades que vamos publicando sobre la herramienta. En el blog y en toda la web de Comes 360 publicamos información relacionada con marketing, con datos y cómo aprovechar la información para mejorar un negocio. Os agradezco mucho que hayáis asistido a este webinar y nada, si tenéis alguna pregunta voy a consultar un momento a ver si hay alguna, es el momento de realizarla y si no, pues ya me despido. Muchas gracias por asistir.